vamos a entrar con esto, pero me quisiera comenzar ahora sí que básicamente desde este background que tienes también de que fuiste ordenado sacerdote ministerial. Yo, a ver, no voy a decir ahorita nombres ni nada por el estilo, pero tuve que meter las manos un poquito en una situación de un monseñor que empezó a tener una actitud cismática porque no le aprobaban un seminario de niños, básicamente. Entonces, y tenía bastante rebeldía con el Papa Francisco y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, él decía, bueno, como decía Trento, él pedía niños de 9 años, cuando Trento decía de 12 para arriba, ¿va? Y los contextos, ¿va? Entonces, yo tuve formación también de seminario, yo salí en la parte de la filosofía, yo no me ordené, y el seminario en el que estuve fue el seminario de Guadalajara diocesano y después en Miami. Entonces, en el seminario, aquí en Estados Unidos no existen seminarios menores como en México, es decir, existen seminarios menores, pero tienen otra categoría. Acá seminarios menores son, hablo de diocesanos, ¿verdad? Porque sé que religiosos es distinto, pero puede haber prácticamente niños, básicamente, entonces, de 12 años, básicamente. Entonces, dado los problemas que también se han dado dentro de la iglesia, yo veo, sin generalizar, que a veces se puede dar ciertos parámetros de manipulación, porque hasta qué punto un niño puede ser consciente de una decisión vocacional a ese nivel, ¿verdad? Entonces, en tu expertise ahora también como psicólogo, ¿tú qué tan prudente, sano ves esa práctica de que niños, literalmente niños, ya no estoy hablando de adolescentes, ¿verdad? Pero niños, puedan entrar, ser apartados de su familia y ese es el gran problema, que este monseñor no dejaba ver a los niños, a sus familias, 6 meses, algunos para más de un año, cuando iban a visitar a las familias a esos niños, les ponía una monja ahí que siempre los estaba viendo, etcétera. O sea, discúlpame, a mí me hace unas alarmas ahí rojas de unas estructuras de manipulación fuertes, y fue por eso que terminé auxiliando, porque luego se dieron cosas mucho más graves, que los papás pidieron ayuda, ¿verdad? En este sentido. En tu expertise, tanto como sacerdote y ahora como psicólogo, ¿tú qué tan sano ves eso? Que niños, estrictamente hablando, niños puedan ser separados de su familia y estén en ese tipo de contexto de seminario. Bien, pues mira, primero, Cristian, te quiero compartir algo. Yo estuve en 10 años, un poco más de 10 años, en mi formación y trayecto hacia el sacerdocio, es decir, aún como religioso, en una comunidad religiosa, en donde me asignaron a trabajar en un seminario menor. Entonces, estoy hablando de que traigo una experiencia de más de 10 años en ese contexto que estás describiendo. Es decir, yo era ¿Menor hablas de adolescentes o de niños? de adolescentes. O De sea, adolescentes. estoy hablando de un seminario menor donde comenzaban a los 12 años de edad. A los Ok. 12 años. O sea, lo que en México es el primero de secundaria. Hacían toda la secundaria y también podían hacer ahí la preparatoria. Y después de la preparatoria, lo que seguía era el noviciado. O sea, lo que ya es propiamente vida religiosa con el noviciado. En Te un digo régimen. disculpa, esta distinción porque, por ejemplo, yo entré a un seminario menor, pero en Guadalajara, el diocesano, seminario estrictamente menor, es la preparatoria. Tienen seminarios también de chicos de secundaria como tal, pero son lo que llaman seminarios auxiliares. Entonces, nosotros contemplamos como seminario menor solamente como, bueno, ahí en Guadalajara era de la preparatoria. Yo entré a los 14, 15 años, básicamente, para arriba, que ya es otra cosa. Sí se tienen seminarios menores, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Guadalajara, pero curiosamente, a diferencia de lo que hacía este monseñor, se le permitía que los padres pudieran visitarlos frecuentemente, que salieran los fines de semana con sus padres, etcétera. O sea, la estructura me parecía que no era tan riesgosa de caer una manipulación en donde los niños fueron totalmente aislados en una etapa que están en desarrollo, ¿verdad? Entonces, y que a veces inclusive este monseñor cuando los papas decidieron, porque empezó a irse a una asociación cismática,
fueron a recoger sus niños y encontraron que los niños ya estaban en contra de los propios padres, los veían casi como demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran los enviados casi casi de Satanás que venían a alejarlos de la verdadera salud. Entonces ahí se daban de estructuras de manipulación bien duras, ¿va? Y para la estructura del desarrollo mental, de la salud mental de un niño, no sé, a mí me causa un poco de conflicto, pero bueno, te interrumpí, ¿me decías? Sí, entonces, digo, quería poner en contexto que lo que quiero compartir no nada más parte de una, vamos a decir, una visión psicológica, ¿no? Mm. Sino también de toda una experiencia estando ahí, conviviendo en ese contexto. En esta comunidad ellos los podían ver a sus padres cada 15 días, los domingos, o sea, eran los domingos, cada 15 días eran domingos, se llamaba de visita familiar, en los cuales los papás y la familia podían acudir ahí al seminario y sacarlos por el día, tenían que regresar a dormir ahí y iban a sus casas en el año, en verano, por 2 semanas y en la época de Navidad por una semana nada más. El resto del año estaban en un contexto de internado. Entonces, sí se les apartaba de las familias en ese sentido, es decir, en cuanto a que no convivían pues con ellos, prácticamente vivían ahí en el seminario menor o en el internado. Y había pues todo un adoctrinamiento en la cuestión religiosa, en la cuestión de obediencia, en un régimen de disciplina pues casi prácticamente militar. Entonces el resultado era que muchas veces ellos pues a esa edad pues, son muy frágiles o muy, te diría, maleables, entonces pues aprendían eso, se sometían a eso, la mayoría lo asimilaba y lo que luego producía, recuerdo algunas experiencias donde los papás me decían preocupados, es que mi hijo ya no es el mismo, mi hijo ya no me abraza, por ejemplo, una mamá. Obviamente no pasaba en todos los casos, Claro, pero claro. sí había de ese tipo de casos, ¿no? Donde asumían tanto ese rol de disciplina, de seriedad, que luego pues terminaban, por decirlo así, no siendo niños o no viviendo su infancia de manera pues natural o espontánea, con juegos, con diversión, con amistades. Ese es un factor. Otro factor que veía era como como vivían en ese régimen, no convivían, ni veían ni convivían niñas, ¿ok? Estamos hablando, pues, obviamente, la estructura siempre ha sido de solo varones o en el caso de las mujeres, solo mujeres. En un desarrollo de adolescencia donde, pues, lo natural es que empiecen a sentir atracción y además de toda la parte hormonal. Entonces, luego lo que sucedía era, por una parte, que cuando lo poquito que podían ir a sus casas, era que al convivir con niñas, luego regresaban muy confundidos, ¿no? O a Claro, veces alterados emocionalmente, porque no claro. sé, es que vi a tal niña, me enamoré de fulanita, pero luego tenían que regresar a estar centrados en que, en, no sé, en la pureza, en la castidad, quiero decir que en la parte afectiva no había una buena dirección, porque no había un buen encauzamiento de esa parte, era más bien como evadir o evitar entonces por Ahora como ejemplo, integral, ¿no? sí, o sea, si Como se la sigue teología del hablando de cuerpo, esto, ¿ah? Que, o sea, exacto. de hecho, podríamos decir, no habría problema en que siga el seminario, el discernimiento, etcétera, pero sin asustarse de estos procesos normales que puede pasar en un adolescente. Y sí, se asustaban por eso, ¿no? Es que me Ya. gusta una niña y entonces no sé qué hacer, o qué sé yo, si es que buscaban ver imágenes a escondidas de niñas o de mujeres, en fin, toda esa pues restricción que no tenía un buen cauce. Y entonces lo que a veces sucedía, o sí me tocó ver varios casos, o sea, no era raro que luego se presentaran temas de confusión, porque entonces de pronto a un adolescente le empezaba a llamar la atención a buscar otro compañero, ¿no? De Mm, seminario, ¿no? Ese tipo de ya. situaciones. O sea, estamos hablando de que al decir que no había un buen encauzamiento, entonces Claro. era una puerta abierta a empezar a confundirse o a empezar a sentirse atraído por un compañero, Punto clave, porque ¿no? también está la convivencia muy cercana. Entonces se puede Ujú. decir que a falta de
una convivencia natural, como puede ser en un colegio con niñas, donde pueden hacer amistades. Al no haber eso, entonces la parte afectiva o la atracción se podía desviar, ¿no? Bueno, con perdón de la palabra desviar, pero a fin de cuentas encauzar No, claro, claro. eso, hacia otro hombre. Entonces, yo recuerdo muy, muy presente, o comparto una breve anécdota, de que en esos últimos años de yo estar encargado de la disciplina de estos adolescentes, un sobrino mío, hijo de mi hermano, estaba en esa edad para poder ingresar. Pero me acuerdo mucho que yo, como casi como una, no puedo decir que sea una luz de Dios, pero tal vez sí, yo me planteé, bueno, ¿y si mi sobrino estuviera aquí? Y de inmediato mi pensamiento fue, de ninguna manera, yo no quiero que él esté de ninguna manera en este ambiente. Y me abrió todo un horizonte, porque decía, pues si yo estoy dedicándome a esto por vocación o por llamado de Dios, a formar estos adolescentes, a ayudarles a una disciplina, que era mi labor, la disciplina, y sin embargo no quiero por ningún motivo que alguien que aprecio, que es de mi familia, esté aquí, porque no quiero que pase por esto, porque quiero que crezca en un ambiente normal, rodeado de sus seres queridos, no privado de las amistades, de un camino normal de todo adolescente, ¿no? Y ahí fue Ya. cuando me cayó el 20, que dije, es que esto no lo veo sano, no lo veo sano. Y creo que en todo caso, si algún papá, o cuando así me ha sucedido, me pregunta, que si me ha pasado ya como psicólogo, sí, ¿qué opinión tengo sobre los seminarios menores? Yo sugiero que si tu hijo está ya siendo llamado por Dios, primero mi sugerencia es que termine sus estudios. Yo sugiero incluso universitarios, que ya tenga una carrera. Porque Ya. también me tocó ver muchos casos donde seguían el camino del seminario, y muchos de esos no perseveraban. Entonces salían ya, tal vez ya más de 20 años, y académicamente solo tenían la preparatoria terminada, ¿no? Y entonces tenían que empezar una carrera ya con avanzada edad, o en una etapa ya distinta de todos los demás, o los compañeros o amistades que dejaron atrás. Entonces, en muchos casos era empezar una carrera de más de 20 años, incluso en algunos casos ya de 30 años, ¿no? Salir Claro. otra vez o regresar como decíamos en este contexto donde yo estaba, se decía regresar al mundo, Ujú. porque pues estaban como en una burbuja, ¿no? Regresar al mundo Mm. después de muchos años de una estructura de esa manera es bien difícil, y yo he Sí, tenido casos en terapia donde ese regreso es muy doloroso, porque se van ya. siendo niños, se van siendo muy adolescentes, regresan a sus casas siendo adultos, pero con toda una estructura que les, que les dificulta mucho adaptarse a, Ya. al mundo, como se dice, o a una vida normal, en todos los sentidos, socialmente, en la educación, y más que nada donde más les pega es en las relaciones afectivas. Y luego que a veces me parece que esto es una tarea que todavía tiene la iglesia, no generalizo, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero de que no hay como un organismo o organismos que ayuden a esa transición. Yo he tratado más casos de mujeres que han tenido que salir de la vida consagrada, etcétera, y para ellas todavía es más traumático porque dice simplemente con nosotros es ya no traer el velo, ya no traer, o sea, inclusive la propia imagen, la percepción que tengo de mí misma es muy dura, ¿verdad? Entonces, y cuando la persona salió, por ejemplo, no queriendo, sino que la expulsaron, a veces de manera injusta, lo que sea, todavía es mucho más el peso que se da. Y entonces se da me decía una chica, cuando tenemos interés vocacional, sobran promotores vocacionales que te acompañan, etcétera, etcétera. Cuando salimos, Mm. como que no vale. O sea, ¿quién te acompaña a procesar, a digerir este regreso a una situación entre comillas, del mundo, etcétera, ¿va? Entonces, y ahí yo creo que sí es una tarea a dar. Em, el En el caso de las vocaciones, sobre todo, por ejemplo, con la cuestión de niños, se puede aplicar a la cuestión también de adolescentes y jóvenes, ¿va?
pero en tu experiencia, eh, puede darse, y con qué con tanta frecuencia, que a un joven entre a la vida consagrada precisamente por huir por una situación de quizás salud mental que se está dando al interior de la familia, ¿verdad? Es decir, o sea, no sé, tengo un padre abusador o veo abuso entre mi padre y mi madre, etcétera, etcétera, y sabes que yo quiero correr de ese ambiente y de alguna manera inconscientemente yo crea que estoy siendo llamado a una vocación cuando en realidad estoy proyectando mi frustración del ambiente en el que vivo y que la manera menos culpable como para lidiar con esta situación es ir a un seminario. Y por otra parte, es una pregunta doble. Una parte, ¿qué tanto en tu experiencia se da ese fenómeno de ir a un seminario huyendo de una realidad principalmente familiar, sobre todo cuando es niños o jóvenes, adolescentes? Y la segunda es, ¿qué tanto es empujado? A veces ni siquiera tiene la vocación el niño y es la mamá o el papá, porque siempre han tenido la idea, el sueño de tener un hijo sacerdote, una religiosa, etcétera, etcétera, que empiezan a presionar muchas veces de manera explícita y otras de manera pasiva, agresiva, yo diría, ¿va? Básicamente, ¿va? Entonces, no sé, tengo un sueño, tuve un sueño, mijo, que te veía ordenado y oficiando misa, etcétera. Entonces ahí entra un poquito la presión. Entonces, en esta cuestión, ¿qué tanto un niño joven, adolescente, etcétera, entra en tu experiencia huyendo de una realidad conflictiva en familia y qué tanto la misma familia empuja ahí por agenda familiar, ideales personales de los padres, pero no es propiamente vocación del niño? Yo creo que se dan un poco de las dos, aunque yo te diría que en esos años que estuve en el seminario menor como prefecto o formador, yo veía más el primer caso, es decir, el caso de que los niños tenían alguna dificultad dentro de la familia y entonces era como un escape. No necesariamente también un escape, a veces en esas edades como decía, de 12, 13, 14 años o incluso más, la manera de reclutamiento, que era el término que se usaba, era llevarlos a un fin de semana, a estar un fin de semana en el seminario, en una convivencia vocacional que se llamaba, y lo que ellos vivían en un fin de semana era muy divertido. O sea, era estar jugando fútbol, básquetbol, deportes, pasear a la montaña en un entorno natural, comer muy bien, hacer nuevos amigos. Entonces, pues también estaba ese factor de gancho de atraerlos de esa manera y sacarlos de su rutina, y más si había algún problema familiar, bueno, pues era la salida fabulosa, porque no nada más era huir de la familia, era ir a un entorno donde tenían, digo, aparentemente o a primera impresión, muchas actividades divertidas. ¿Okay? La parte de que la familia desee, yo no lo vi mucho, o sea, no lo vi tanto, sí se da ese fenómeno, pero a mí me tocaba ver también casos donde el niño se sentía tan atraído por eso y quería, y luego que los papás decían, pero nosotros no queremos, ¿no? O donde los papás eran los que se rehusaban a que el niño se entrara en el seminario. Creo que también va a tener que ver con las regiones del país, que en el norte de México no es tan, la parte de la evangelización religiosa no hizo tanta raíz como puede ser en el centro o sur del país, ¿no? Donde puede ser que ese deseo de los papás o de las mamás de que un hijo sea sacerdote sí se da más, pero en el norte del país no es tan común. Entonces, para mí esa realidad no se da tanto, ¿no? Ya. Eh, en el caso, por ejemplo, de el mismo crecimiento, progreso de la misma salud mental de un niño, un adolescente, bueno, ya dices que en el caso tuyo recomiendas más que termine inclusive una carrera para pasar ahí, pero para que sean conscientes un poquito los papás, eh, an- an- ¿ante qué se presenta? ¿Cuál es el tipo de desarrollo o del estatus mental de un joven o un adolescente
para que ellos puedan entender este tipo de decisiones, qué tan prudentes son, qué no qué tan imprudentes, el mismo ambiente dentro de la familia, ¿verdad? Porque luego le pueden decir, no, mijo, no te vayas al seminario, etcétera, pero pues no arreglan la cuestión como estás dentro de casa, o sea, la raíz por la cual estás huyendo, ¿ah? A ver, quise hacer un paréntesis así, no sé cómo tú lo ves. Yo creo que sabemos que hay una voluntad explícita de Dios y hay una implícita en donde el Señor permite inclusive males para sacar bienes mayores. Entonces, también eso, o sea, por mucho de que sea una situación no apta, por ejemplo, para un niño que entró presionado o entró precisamente huyendo, lo que sea, cuando hay apertura del Espíritu Santo, hasta de eso Dios saca un fruto bueno, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos decir no es algo que tuviera agendado Dios, ¿verdad? Porque Dios no es alguien maquiavélico, ni es alguien que quiera llevarnos a Él a través de experiencias crueles, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le podrías recomendar a los papás en cuanto al acompañamiento de la salud mental de sus niños y adolescentes, sobre todo en esa etapa? ¿Contra qué se están enfrentando para que ellos puedan tener un contexto? Pues mira, en mi experiencia como psicólogo es que cuando hay problemas, de algún tipo de problema o situación de salud mental con niños o adolescentes, pues el origen está en el hogar, en el propio hogar y por lo general, pues por lo general en la relación de pareja, ¿no? Papá, mamá. O puede ser que no, ya sea en la relación de pareja o uno de los dos padres, papá, mamá, que ya sea porque esté ausente o porque sea violento o porque, por ejemplo, tenga una adicción, como puede ser el alcoholismo, algo, o situaciones comunes en México, ¿no? Entonces, cuando yo atiendo a adolescentes o menores de edad, menores de 18 años, el primer requisito que en lo personal yo pongo, que además pues es algo común, es hablar primero, tener una entrevista con los padres de familia, porque pues sí, me pueden decir es que mi hijo es antisocial o mi hijo está pegado todo el día a los videojuegos y no lo quitamos de ahí y si lo quitamos se enfurece o mi hijo está consumiendo pornografía y ya descubrimos que lo hace muchas veces o que se corta o se hace daño a sí mismo. Pues mi primer labor como psicólogo es primero indagar qué está pasando en el ambiente del hogar, porque por lo general, si no es que en el 100% de los casos es que hay una situación familiar de la cual el adolescente está huyendo o se está refugiando. Sí puede haber algunas excepciones donde el daño causado no sea en el hogar, pero pudiera ser, por ejemplo, en la escuela, que podrían ser víctimas de acoso o de algún tipo de abuso, ¿no? Ya sea físico, mental, emocional. Y entonces los papás pues, no lo saben, ¿no? A veces pues, no se enteran porque el niño o el adolescente no lo dice, tiene vergüenza o tiene miedo de decirlo, que algo está pasando, y entonces lo callan. A veces sí pasa eso, entonces yo soy el que me entero primero y entonces es cuando intervengo para hablar con los padres de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que resolver, sí, hay que estar muy atentos como padres de familia a lo que está sucediendo con sus hijos, a cualquier síntoma que puedan ver. Eh, que se salga de una normalidad, ¿no? Como los decía, o sea, ya sea que se esté haciendo daño, aunque por lo general cuando se cortan lo ocultan, pero por ejemplo, que no quiera salir, que no socialice, que no quiera hacer deporte, que esté pegado todo el tiempo a las pantallas o a los videojuegos, todo ese tipo de situaciones son señales de alerta o de red flags, si lo queramos decir así, a los cuales hay que estar muy atentos. El problema que me toca ver a mí es que muchas veces los padres están demasiado ocupados actualmente en nuestra sociedad y no están ahí atentos o presentes para ver qué es lo que está pasando con sus hijos y nada más se fijan en, pues, no sé, en que se hagan sus tareas, en que se duerman temprano, en que obedezcan en el hogar, pero no es suficiente. Entonces,
o un tipo de problema emocional cada vez más frecuente que en psicología estamos detectando actualmente es el tema de la negligencia. En la psicología es algo relativamente nuevo. Estamos descubriendo que la negligencia de los padres puede hacer tanto más daño que, por ejemplo, un abuso. Un abuso. Pues, Explícanos, danos un ejemplo de negligencia para que le quede claro a la audiencia. la negligencia puede ser negligencia emocional o negligencia física, es decir, no cumplir con las necesidades elementales de un niño o un adolescente. Protección, seguridad, afecto. Y el afecto no nada más es de palabra, es de contacto físico, es estar presente, es pasar tiempo con él, es abrazarlo, es preguntarle, es estar presente en su vida. ¿Sí? Entonces, eso que a veces puede ser que lo obviamos tanto, que en las ocupaciones que todos tenemos, andar corriendo de arriba para abajo, lo obviamos y no lo damos. Y estadísticamente ese tipo de negligencia en nuestra sociedad en México se da en los extremos socioeconómicos, o sea, en los más bajos y en los más altos. Wow. ¿Por qué? Porque en los más bajos los papás están todo el día trabajando, los niños se quedan en casa. Pensemos en un papá que esté, no sé, en una obra como albañil, la mamá esté haciendo limpieza en hogares y los hijos están la mayor parte del día solos. En las clases más altas, porque papá viaja, porque no está presente en el hogar por su trabajo, muchas veces ya sea que la mamá también trabaje, y entonces tampoco está presente, los niños crecen al cuidado de alguien más, que por lo general va a ser una nana. O a veces la mamá no trabaja, pero está en su vida de, con perdón, Social. socialité, ¿verdad? Y deja a los niños el cuidado de alguien más. Negligencia. Porque lo que necesitan los niños, y entre más pequeños más, es el contacto afectivo, tanto físico, estar presente, emocional, compañía de tanto de papá como mamá, para que se desarrolle un apego, un vínculo seguro. De hecho, les decía recientemente a mi audiencia, con nuestro bebé de 3 meses es bastante adelantado. Él empezó ya fijamente a como querer platicar, etcétera, a las 5 semanas. Y los pediatras dicen eso empieza a los 4 meses. Está bastante desarrollado. Entonces, agarramos unos juguetitos como de alto contraste para lo de su visión y todo esto. Pero nos decía mismo en la investigación que hicimos, decir, pero no le confíes tanto a los juguetes. Dice, en este de momento, tu rostro es mucho más importante para el desarrollo del niño y lo hemos visto. Pues está el juguetito ya está más mirando a nosotros que el juguete. Entonces, si le dejamos solo el juguete, sí pone atención, ¿verdad? Pero si está juguete versus mamá versus papá, siempre se va más con nosotros, ¿verdad? O sea que hay una cuestión de desarrollo ahí ya, no sé, quizá de mapas faciales que se van haciendo, no sé, La lo que mirada, te... te diré yo, la mirada es algo fundamental, fundamental. Porque si tomas en cuenta, con perdón que te interrumpí, que por ejemplo, cuando la mamá está dándole pecho a su bebé, ahí es donde se empieza a dar ese primer contacto visual entre el bebé y la mamá. Y esos momentos, ese contacto visual es básico, es fundamental. Algunas de las causas conocidas, por ejemplo, de problemas cada vez más comunes como el autismo, empiezan por ahí. Falta de contacto visual, falta de contacto físico. De hecho, mi esposa me estaba compartiendo un video en donde hablaba ya de los efectos de papás que pueden tener cargado el niño y están viendo el celular, el Y no bebé. hay contacto. Y estamos hablando de bebés, o sea, no estamos hablando de niños grandes, bebés, lo que ya le afecta al bebé, el que no lo estés mirando, ¿ah? Entonces, muy distinto es de que el bebé lo tengas dormido y pues tienes que trabajar algo en el celular, distinto, ¿ah? O inclusive que esté despierto, pero algo rápido. Pero la verdad que sí se ve el efecto negativo en que el bebé esté viendo más que tú estés viendo una pantalla cuando lo tienes de frente a él, ¿verdad? Ya. Entonces, quisiera aprovecharte de una vez, antes de pasar para la cuestión de lo del suicidio masculino. am, eh, Hace tiempo yo empecé a hacer como un tipo de serie
que de hecho a ver si después podemos hacer otra entrevista para esa serie, le llamé Algo mejor que la chancla, ¿no? En cuanto a la estructura que tenemos en Hispanoamérica, básicamente, mayoritariamente en Hispanoamérica, en creer que es educación el golpear, el azotar, el maltrato, el gritar. Entonces, cuando evidentemente, pues tú nos podrás decir, o sea, la psicología, la pedagogía ha desarrollado tantas estrategias en donde se puede conseguir, porque no se trata de dejarles hacer lo que se les pega la gana, se le debe de poner límites, etcétera, pero aquí la cuestión, hoy por hoy hay muchos recursos para poderle poner límites sin tenerle que golpear, sin tenerlo que maltratar verbalmente, emocionalmente, etcétera, ¿va? Entonces, recientemente los últimos videos que saqué han sido de esta cuestión y veo cada vez más la resistencia y siempre pues una falacia argumentativa, pero son muchos que dicen, pues a mí me pegaron mi papá y mi mamá, etcétera, y de cualquier manera los quiero y soy hombre bien, etcétera. Yo lo hice esto con mis hijos y son hombres de bien y todo esto. ¿Qué le podrías decir a esas personas? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a educar a golpes, de educar a gritos, etcétera? Eh, ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva? Bueno, creo que muchos de nosotros fuimos educados de esa manera. En lo personal, también, no, francamente, no, tengo que decir que no mucho. Es decir, Mm, alguna nalgada ocasional sí, sí me tocó. mm, Pero estamos hablando de hace, pues, sí, 40 años, ¿no? Más o menos. mm, Entonces, no, no soy partidario de la nalgada o de la chancla, aunque sí conviviendo con papás por ejemplo, pues, mi niña, papás de compañeritos de mi hija que tienen 5 años, ¿no? Que están kinder, pues lo comentamos en círculos, ¿verdad? De donde tratamos, nos reunimos en parejas a tratar de estos temas de crianza, ¿sí? Y entonces lo platicamos. La mayoría de los papás no lo hacen, aunque por ahí todavía queda alguno que dice, no, pues yo sí de plano no hace caso, pues sí, no sé, le doy una mirada. Creo que para el momento en que ya llegaste o la situación escaló a tener que dar un golpe, una nalgada, es que no lo supiste manejar. Es que no ese es el tuviste los problema, recursos. exactamente. Que no tuviste los recursos para Exacto. poderlo encauzar correctamente. Pero es la Entonces, gestión del papá, ¿no? De es lo la, que él es está la gestión sintiendo. emocional de papá o mamá. Exacto. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces yo pues en mi caso con mi niña, que en la etapa de los terrible, le llaman los terrible two en inglés o three, que Mm, empiezan a hacer berrinches porque es propio de la etapa. Y sí. había ocasiones donde mi esposa se enganchaba y yo le decía, a ver, déjame te relevo, déjame a mí, Ya. que yo no estoy enganchado emocionalmente, Buena clave, seguir ya. con esto. Entonces era como, a ver, time out para ti, y déjame a mí, porque entonces escalaba y empezaba el grito, ¿no? Y entonces eso estoy ya compartiendo una estrategia que surgió de Mm, manera muy espontánea y personal, y entonces decía, ok, buena. déjame a mí, yo sí estoy con calma porque yo no estoy enganchado, entonces mi esposa decía, ok, me retiro, y yo entraba a manejar la situación con la niña que estaba en su berrinche. Excelente. Y digo, en mi caso, pues sí, también hay todo un conocimiento de la psicología infantil, entonces, Mm, pues también, ¿no? Entonces yo intervenía a solo contener emocionalmente el berrinche, a estar mm, ahí, a bajarme con mm, ella, a hacer contacto visual, mm, no gritarle, no estar dándole explicaciones, solamente contener, estar ahí. mm. Y Sí, entonces, porque lo que yo le decía a la audiencia de esta cuestión de que hoy ya la neurología lo ha ido demostrando, el lóbulo prefrontal del cerebro de esos niños apenas está en desarrollo, están teniendo un colapso nervioso que por muchas razones que le expliques el niño no va a entender, o sea, no está en capacidad de poder entender, ¿verdad? Necesita ser acompañado en esa frustración, ¿verdad? O sea, y porque la contención no sé si te emocional de parece que a niños. veces la tendencia es querer que los niños sean como adultos chiquitos, ¿verdad? O sea, básicamente. Y pues obviamente es un error, ¿no? Es un error pretender que hablarles como si fueran adultos o pretender que ya sean adultos. Muchas veces pues es por falta de conocimiento, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces esa contención o ese estar a su nivel físicamente, visualmente, es porque, como tú decías, el niño no tiene los recursos para él regularse. ¿Quién lo va a regular? Mamá o papá.
Pero para que mamá o papá lo regulen, primero mamá o papá tienen que estar tranquilos. Regulados. Ya, ya. Porque si Exacto. mamá se desregula, entonces solo va a escalar más la situación. Y en ese escalar es cuando se da las situaciones de que el último recurso, pues, es el chanclazo, porque ya no Ya, quedó de otra, claro. ¿verdad? De hecho, Entonces, para ya introduciendo esta parte, sobre todo de la salud mental del varón concretamente, a mí me pareció excelente la recomendación, ¿verdad? Porque luego a veces el tipo de la crianza, la educación, parece que como que fuera cosa solamente de mujeres, ¿va? Entonces, o sea, llega con el papá, ya más bien para cuando hay sentencia, ¿va? Yo no pude con tu hijo, etcétera, ahora te toca a ti, y dale el chanclazo de lo que se va. O de hecho, a veces se amenaza realmente a los niños, le voy a decir a tu padre, etcétera, porque saben que la única cosa que va a hacer el padre es golpear. sí, Nunca se relaciona una cuestión de decir, qué diferente sería que la mamá dijera, le voy a decir a tu padre y el niño pensara, oh, mi padre va a intentar entenderme, va a entrar en una etapa de acompañamiento. No, padre significa fajazo, etcétera. Entonces ya es la amenaza de decir, padre es igual a violencia. y Entonces entonces el ahí es, vínculo que se da ahí es de miedo, como tú me lo estás claro, diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué obedecíamos tal vez en otra etapa? Por miedo, por miedo. claro, Pero no es el desarrollo sano el miedo, eso lo sabemos de sobra ahora, ¿no? Y por eso puede ser que en algunas ocasiones ahora se caiga en el extremo opuesto, que ese también. sería el efecto de péndulo. No, 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 hay que ser Mm, mío, entonces hay que ser, y donde tenemos papás que luego quieren o pretenden ser no pone límite. amigos de sus hijos, Exacto. tampoco, tampoco es No. recomendable caer en ese Ujú, extremo. Tenemos que tener un punto medio en evitar el golpe, pero también la disciplina positiva implica límites, implica decir que claro, no, implica a veces soportar el berrinche que cuando se dice que no y claro. contenerlo, ¿verdad?